Buenas noches, amados hermanos. Agradecemos a Dios la oportunidad de retomar nuestro curso, La Doctrina Bíblica del Matrimonio, con nuestra lección número 7. Hoy iniciamos otro estudio respecto a pasajes clave de la doctrina del matrimonio, como lo es Mateo 5, 31 y 32. Así que les voy a pedir que por favor nos ubiquemos en ese texto, lo tengamos allí a mano, porque es del que vamos a estar hablando toda esta noche, como decía, como uno de los textos clave en esta enseñanza. Cuando el Señor terminó de pronunciar el conocido Sermón del Monte o Sermón de la Montaña, ese que él expone en Mateo 5, Mateo 6 y Mateo 7, dice Mateo 7, 28, que la gente se admiraba de la doctrina. Los profetas del Antiguo Testamento habían enseñado diciendo siempre, así dice el Señor. Los rabinos del primer siglo enfatizaban que ningún hombre podía crear nuevas leyes, así que ellos enseñaban diciendo, oísteis que fue dicho. La gente común estaba acostumbrada a oír a los escribas leerles la ley en las sinagogas los días de reposo. Entonces llega Jesús y resulta que Jesús no utiliza ninguno de estos métodos y hablaba y decía, porque de cierto os digo, pero yo os digo que podemos verlo en Mateo 5:18, el 22, el 28, el 32, el 34, el 39 y el 44, enfatizando nuevamente la reacción de las personas en Mateo 7:29, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. En este famoso sermón, justamente llamado el mayor sermón jamás oído, Jesús expuso varios temas: las personas del reino en Mateo 5, 1 al 6, el poder del reino en Mateo 5, 17 al 20, los principios del reino en Mateo 5, 21 al 48 y los preceptos del reino en Mateo 6, 1 hasta el 7, versículo 27. El pasaje del que nos vamos a ocupar en esta lección, que es Mateo 5, 31 al 32, está incluido en la sección que trata acerca de los principios del reino. Así que pasamos a nuestro primer punto, que es el trasfondo del pasaje o de la enseñanza. Los comentarios en el sermón que Jesús predicó mientras estaba sentado en aquel monte o montaña, allá en Mateo 5:1, fueron dirigidos, dice la escritura, a sus discípulos, Mateo 5:2. Pero no solamente lo escucharon los apóstoles o sus discípulos más cercanos, sino que fueron oídos por una gran multitud que estaba siguiéndole en estos primeros días de su ministerio terrenal. Dice Mateo capítulo 4, versículo 25, que le seguían de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. El párrafo en el que se encuentra Mateo 5, 31 y 32 está precedido por un llamado a la justicia. Dice Mateo capítulo 5, versículo 20, que lo tenemos allí en pantalla, Mateo capítulo 5, versículo 20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Según el lexicógrafo Taller, el uso de la palabra que se traduce justicia aquí es una referencia al estado de aquel que es tal como debe ser, que se comporta como debe comportarse, que actúa, que habla, que piensa como debe hacer. La palabra entonces tiene que ver con integridad, virtud, pureza de vida, rectitud en la manera de pensar, en la manera de sentir y en la manera de actuar. Esta palabra tiene que ver con cumplir la voluntad de Dios, pero no solo cumplirla como hechos, sino la actitud con la que la cumplimos. El Señor dijo que nuestra justicia debe ser mayor a la de los escribas y fariseos. Así que Él nos llama a una virtud excelente que es de mayor valor que aquella que era practicada por los líderes judíos. Los fariseos tienen su propio enfoque o tenían su propio enfoque respecto a la observancia de la ley de Moisés. Ellos hicieron hincapié, como bien sabemos, en la apariencia externa de pureza manifestada en ciertos hechos o prácticas que les daban buena fama. El Antiguo Testamento, por otra parte, exigía que el cumplimiento de la voluntad de Dios comenzara en el corazón. ¿Cómo lo sabemos?
porque es en el Antiguo Testamento donde encontramos textos como el de Proverbios, capítulo 4, versículo 23. Este texto dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Voy a reubicarme para no bloquear los textos, disculpen. Listo. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. Y en Proverbios 23:7, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es él. Sin embargo, cuando Jesús apareció en la escena, los líderes del pueblo estaban ignorando al hombre interior. Y él, ¿cómo se suponía que la religión debía cambiar el corazón del hombre? Por lo tanto, Jesús llama a todos a aprovechar una justicia nueva en cuanto a género, en lo que respecta a lo que ellos habían visto y oído en los escribas y fariseos. Este grandioso plan de Dios para la justicia del hombre ha sido revelado, como bien sabemos, en el Evangelio de Jesucristo. Se trata de un hermoso sistema que definitivamente es superior al sistema de los judíos, tanto en género como en carácter. Jesús no vino a mostrar un desacuerdo con la ley de Moisés, no vino a negarla, no vino a destruirla. Él vino a llevarla a su consumación o a su cumplimiento, como dice Mateo capítulo 5, versículo 17. Evidentemente, una parte de su obra en la tierra era explicar la ley como Dios quiso que fuera entendida y observada. Entonces, Él le mostró a los hombres cómo vivirla perfectamente. En las palabras que están registradas en Mateo 5, desde el versículo 21 hasta el 48, Jesús tomó algunos puntos de los mandamientos de Moisés, luego presentó la plenitud de ellos y explicó cómo las tradiciones de su pueblo había que esas tradiciones que habían respetado, que habían observado, casi siempre se apartaban del punto original, de lo que Dios había pretendido a través de estos mandamientos. Entonces, era el propósito de Cristo que la justicia de la ley, dice Romanos 8:4, se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la ley, sino conforme al Espíritu. Estamos preparados entonces para hacer una lectura de nuestro texto, que en la versión Reina Valera de 1960 va a decir lo siguiente. ¿Alguien desea cooperarnos con la lectura? Mateo capítulo 5, los versículos 31 y 32, por favor. Lo tenemos en ¿El que está en pantalla? ¿El que está en pantalla, siervo? Sí, por favor. También fue dicho, cualquiera que repudie a su mujer, dele carta de divorcio. Pero yo os digo que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere. Y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Gracias, hermano Rafael. Un estudio lingüístico de estos versículos revela varias cosas que vamos a tomar en cuenta en la siguiente presentación. Allí la tenemos. Primero, está la frase también fue dicho, que es un verbo. No se preocupe ahorita por el tema gramatical, porque eso lo vamos a ver en detalle más adelante. Según la gramática griega, es un verbo en aoristo pasivo. A veces se utilizaba al citar pasajes del Antiguo Testamento, como se ve en pasajes como Romanos 9:12, donde se traduce se le dijo, y en Gálatas 3:16, donde se traduce, ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas. Ese término, fueron hechas, que traduce así la Reina Valera, en el original dice, fueron habladas. Ahora bien, a Abraham fueron habladas las promesas. La referencia en Mateo parece ser a Deuteronomio 24:1. Luego, en el mismo texto, refiriéndonos a Mateo 5:31 y 32, que le pedí que lo tenga a mano, está la palabra cualquiera, una palabra que indica que lo que Jesús dijo es una verdad general y universal. No había ningún individuo específico o grupo de personas específicas que el Señor tuviera en mente. Esto se hace aún más evidente en el siguiente versículo, porque el Señor dice, el que repudia a su mujer hace que ella adultere. Luego está la expresión que repudia a su mujer, la cual dice que está en la forma de subjuntivo aoristo, de una palabra que significa soltar, despedir,
dejar ir o divorciarse. El subjuntivo en gramática es el modo de potencialidad o probabilidad. Por lo tanto, es posible que alguien pudiera repudiar a su esposa, pero aún no haberlo hecho. Seguimos. Luego está la expresión su mujer. Es aquella a quien un hombre está y ha estado casado según las costumbres y las leyes generales con quien está, ¿no? Este matrimonio es lo que Dios unió, como dice Mateo 19:6. Luego está el término dele, que es un verbo en aoristo imperativo, que indica lo que tiene o lo que debe hacerse. Luego está la expresión la carta de divorcio, que era un contrato de renuncia al pacto entre dos partes. Las autoridades del idioma generalmente están de acuerdo en que el significado aquí es de un certificado de divorcio, para ser más precisos. Luego está la expresión, pero yo os digo que es una manera muy fuerte de decir, o muy enfática de decir, aquí hay un contraste entre lo que ustedes han estado escuchando y lo que yo les estoy diciendo ahora. Jesús es el orador, por supuesto. Sigue la expresión, el que repudia a su mujer, que ya decíamos, está hablando de cualquiera en general que está pensando en divorciarse. Luego está la frase, a no ser por causa de fornicación, que declara la única razón por la cual alguien puede repudiar a su mujer. No puse todas las frases en las presentaciones porque solamente puse las que tienen que ver con el tema de la gramática griega, para que tengamos claros los términos. Luego está la palabra fornicación, que es un término, ya lo hemos estudiado, general, que se refiere a todos los actos o relaciones sexuales ilícitas, incluido el adulterio. Luego está la expresión hace que ella adultere, que proviene de un verbo en tiempo presente que sugiere acción continua o lineal. Una adúltera es en lo que se convierte alguien que ha sido repudiada por alguna razón que no haya sido la fornicación de ella. Luego, con la frase y el que se casa con la repudiada comete adulterio, el movimiento de la idea cambia del marido que repudia a su mujer al que luego se casa con esa mujer repudiada. Esto involucra un segundo cualquiera. Por lo tanto, se contempla un subsiguiente o un segundo matrimonio en esta situación. El resultado de este segundo matrimonio es la idea principal de este versículo. Y ese resultado es un adulterio que se está cometiendo continuamente. ¿Cómo lo sabemos? Porque en griego se utiliza un verbo en tiempo presente. Y otra vez, el verbo en tiempo presente sugiere acción continua o lineal, no un solo acto, sino algo que se sigue cometiendo continuamente, linealmente. Luego está la frase con la repudiada, que es una traducción de un participio e indica un estado existente para esta mujer divorciada o repudiada. Después de esta breve reseña de los versículos en cuestión, el resto de esta lección se va a ocupar de ellos nuevamente más adelante y con más detalles. Eso se los prometo. Hablemos de los contrastes que hay aquí. La fraseología de nuestra versión común, la Reina Valera de 1960, tiene a Jesús introduciendo cada idea o cada pensamiento que está exponiendo en esta sección con la frase oísteis que fue dicho, o una frase prácticamente similar a esa. Esto lo hace 6 veces en la sección que ya hemos mencionado, capítulo 5, versículo 21, hasta el versículo 48. Debido a la conjunción pero, algunos dicen que Jesús estaba contrastando la ley de Moisés con los principios que se darían a conocer en su nueva ley, el Nuevo Testamento, mediante los cuales gobernaría la iglesia. Algunas de estas 6 introducciones que Jesús hace con la frase oísteis que fue dicho, incluyen pasajes del Antiguo Testamento que tenemos también en pantalla. Por ejemplo, no cometerás adulterio, que lo usa en el versículo 27, es una cita de Éxodo, capítulo 20, versículo 14. Y no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos, que lo dice en el versículo 33, podría haber venido de Deuteronomio 23, 21. Y también podemos comparar esa lectura con Números 32. Además, la expresión ojo por ojo
y diente por diente del versículo 38 se encuentra en Éxodo 21-24. Cuando Jesús se refirió a estos pasajes, él profundizó en cada uno de ellos después de la expresión, pero yo os digo. Esto podría indicar, si uno solamente observara estos pasajes superficialmente, por encimita, como decimos acá en mi país, que Jesús estaba expresando un argumento que tenía contra el pasaje que estaba citando del Antiguo Testamento. Sin embargo, cuidado, sin embargo, hay otras dos declaraciones que deben considerarse. Por ejemplo, en el versículo 21, cuando él citó la expresión, no matarás, compárela con Éxodo 23 y Deuteronomio 5:17, inmediatamente haber citado el texto bíblico, la revelación del Antiguo Testamento, agrega una cosa que no pertenecía al pasaje del Antiguo Testamento. ¿Y qué era esa cosa? La tradición que los ancianos judíos, que los líderes judíos habían agregado a ese mandamiento, la cual era, dice, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Además, más adelante en la declaración, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, la que usa en el versículo 43, me estoy refiriendo a Mateo, no se puede encontrar en los mandamientos del Antiguo Testamento, aunque era una frase contemporánea con el pensamiento y con la práctica judía, era común. Por lo tanto, concluimos que Jesús estaba discrepando no con la ley de Moisés, sino con las enseñanzas y prácticas tradicionales de los líderes judíos mencionadas en Mateo 5:20. Porque en este pasaje Jesús hace una dura advertencia o una importante advertencia a sus discípulos, que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Esto va a advertírselos en Mateo capítulo 16, versículo 11. Mediante esa frase, la levadura, el Señor se refiere a la enseñanza hebrea en ese momento y que no estaba autorizada o no estaba respaldada por la revelación divina. Algunos maestros de la Biblia dirán algunas veces, el Antiguo Testamento es el Nuevo Testamento con un velo puesto y el Nuevo Testamento es el Antiguo Testamento revelado. Si las declaraciones de Jesús en Mateo 5, 21 al 48 son consideradas como expansiones de algunas leyes del Antiguo Testamento que explican los motivos que debían estar detrás del cumplimiento de la voluntad de Dios, motivos que también servirían en el reino del Nuevo Testamento, entonces uno podría ver mejor la continuidad del Nuevo Testamento con el Antiguo y la relación de un pacto con el otro. Como escribió el comentarista Luis, los contrastes deben entenderse como intensificaciones de la ley. Es decir, cuando Jesús dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, con ese oísteis que fue dicho, pero yo digo, a eso nos referimos con los contrastes. Continúo con la lectura de Luis. Los contrastes deben entenderse como intensificaciones de la ley y no como antítesis a ella expuesta por un nuevo Moisés. Es decir, Jesús no está diciendo, Moisés ordenó esto, pero yo les voy a ordenar lo contrario. No, más bien, Moisés ordenó esto, o algunos le agregaron esto a lo que enseñó Moisés, pero yo les voy a explicar bien lo que Moisés quiso decir, es decir, lo que Dios quería que se enseñara. Sigo con la lectura de Luis. Él no expone ningún conflicto con la ley, sino que hace una profundización y explicación plena. Ahora, esto, amados hermanos, no quiere decir, porque hay una teoría que pulula por allí de hace unos años por acá, que los libros de Mateo, Marcos, Lucas y Juan no sean parte del Nuevo Testamento. No, no queremos decir eso. Ciertamente, estos libros tienen una importante o un importante lugar en la dispensación cristiana. Los cuatro relatos del Evangelio no pertenecen a lo que fue clavado en la cruz y quitado de en medio, como diría el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 14. La naturaleza y contenido de estos libros, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, son suficientes para que podamos estar seguros de que esto es así. Pertenecen a la dispensación cristiana
pertenecen a la revelación del Nuevo Testamento. Así que, por favor, recuerde el breve resumen del Sermón de la Montaña que dimos en la introducción. Si algunos lamentablemente no pudieron llegar a tiempo, les ruego que vean luego el video para que puedan estar claros en los puntos que van a introducir todo lo que vamos a decir en el resto de la lección, que de hecho le va a hacer falta, hoy les va a hacer falta. Tras un examen más detenido de esos contrastes que Jesús hizo en Mateo 5, uno podría pensar en ellos como una crítica detallada de la dispensación mosaica y de sus imperfecciones. En efecto, un mandamiento como no matarás es un mandamiento que trata con el resultado de las cosas que se llena el corazón, como la maldad, como el odio. El adulterio y la fornicación que estaban prohibidos por la ley, ¿cómo comienzan? Comienzan con el deseo desordenado que es alimentado por alguien que es culpable de que la lujuria habita en él. Pero la ley de Moisés solo manejaba el resultado final de esos males, sea el homicidio, sea el adulterio o la fornicación. Aunque las leyes que gobernaban estas cosas eran adecuadas para lo que Dios pretendía en esa época y con ese pueblo, no pudieron hacer al hombre completamente perfecto. Si yo golpeo severamente a un hombre porque yo estoy demasiado airado, pero no lo mato, mi pregunta es, ¿agradaré yo a Dios? Si yo me concentro en el deseo de acostarme con la esposa de otro hombre y anhelo esa oportunidad, sin embargo, nunca cometo fornicación con ella, ¿por eso tendré el favor de Dios? Después de leer Mateo 5, sabemos que las respuestas a estas preguntas, todas son no, sino que los 10 mandamientos eran defectuosos porque solamente tratan, repito, con los resultados de la maldad y no con la maldad misma en su origen. El escritor del libro de los Hebreos contendió entonces que había un mejor pacto que fue rociado por la sangre de Cristo y tenía toda la razón. Hebreos 7:22 y 8:6. En este libro, el libro a los Hebreos, la inspiración explicó las imperfecciones de la ley de Moisés y también del sacerdocio levítico. Podemos leer Hebreos 7:18 y 19, 9:9 y 10:1. Además, mientras predicaba el perdón de los pecados en Cristo, Pablo explicó que por él, no por él, Pablo, sino por Cristo, los hombres fueron justificados. Y dice en Hechos 13:39, según recoge Lucas en su relato, que los hombres fueron justificados de todo aquello, estoy citando Hechos 13:39, de todo aquello de que por la ley de Moisés no habían podido ser justificados. Por favor, entendamos que somos ahora nosotros muy bienaventurados de estar viviendo en el tiempo de la dispensación cristiana, en el que todos estamos bajo la ley de Cristo, que es dada a través del Nuevo Testamento. La ley antigua no era débil porque Dios fuera débil o porque Dios careciera de conocimiento. Ella logró lo que Dios pretendía y era adecuada para lo que Dios quería. Los Gálatas pueden haber preguntado y ustedes pueden preguntar al leer todos estos pasajes que mencionamos. Entonces, ¿para qué sirve la ley? En Gálatas 3:19 está esa pregunta, para lo cual en el mismo texto se da la respuesta. Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Usted y yo estamos claros en que esa promesa era, perdón, esa simiente era Jesús, como lo explica Pablo en el versículo 19 de Gálatas 3. Luego también dice el apóstol en la misma carta, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Gálatas 3:24. Como Pablo explicó también en Romanos 7:7, pero yo no conocía el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Podemos comparar ese texto de Romanos con Éxodo 20:17 y con Deuteronomio 5:21. La gracia de Dios es evidente en el hecho de que proveyó la ley de Moisés
para que el hombre, en este caso específicamente su pueblo, pudiera conocer el pecado, pero queriendo que lo evitara, queriendo que viviera en justicia. Pero bueno, ya saben lo que dice el sabio allá en Eclesiastés 7:29, Dios hizo a los hombres rectos. Podría ahora yo decir, aplicando lo que hemos visto, Dios le presentó a los hombres una ley perfecta, una ley buena, santa y justa, pero ellos se buscaron muchas perversiones. Así que, amados, esto nos lleva definitivamente a la aplicación de este pasaje. El tema de este estudio es parte de un contexto mayor que habla acerca del tema del adulterio. Y el pensamiento comienza con el texto de Mateo, capítulo 5, los versículos 27 y 28. Les voy a pedir que me colaboren allí con la lectura, por favor. Mateo, capítulo, tenemos en pantalla, Mateo, capítulo 5, los versículos 27 y 28. Por favor. ¿Quién nos ayuda? Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Gracias, hermano Moisés. Aunque Moisés, el tocayo de nuestro hermano, había dicho y los rabinos habían repetido, no cometerás adulterio, Éxodo 20:14 y Deuteronomio 5:18, los judíos pudieron haber pensado que las miradas y los actos que no involucraran la unión física con esa mujer no estaban prohibidos. Pero Jesús explicó que la mirada con el propósito de satisfacer la lujuria es contra la voluntad de Dios. Mirar es una acción continua en el pasaje, es decir, es un verbo que está en presente indicando acción continua y por lo tanto no se refiere a un vistazo accidental, ¿no? Como uno dice a veces, bueno, miré para allá, pero es que la vista es necia. Tenemos un dicho acá en Panamá, no sé si en el resto de México y Centroamérica, pero es como decir, pues miré para allá y lamentablemente esa mujer estaba vestida de tal forma, o miré para acá, pues estaba la esposa de fulano allí. Ese es un vistazo y miro y quito automáticamente la mirada. Jesús no se está refiriendo a eso. Jesús se está refiriendo a una mirada detenida, continua, lineal, que está satisfaciendo esa idea de la deseo, la quiero para mí o la quisiera para mí, y empiezo, ¿no?, a desarrollar aquel pensamiento. El Señor instó a sus discípulos a que ejercieran moderación para que no tropezaran y perecieran. Versículos 29 y 30 de Mateo 5. Es en este contexto en el que encontramos los versículos que estamos estudiando esta noche. Mateo 5, 31 y 32. Así que mientras continuaba con la idea que comenzó a discutir en el versículo 27, Jesús se refirió a la práctica de los hombres judíos de dar cartas de divorcio a sus esposas. Versículo 31. La ley para los judíos estaba en Deuteronomio 24:1 y les voy a pedir que lo leamos por favor y cito Deuteronomio 24:1, pero en la versión, la Biblia de las Américas. Por favor, lo tenemos en pantalla, Deuteronomio 24:1 en la versión, la Biblia de las Américas. ¿Quién nos ayuda con la lectura? Cuando alguno toma a una mujer y se casa con ella, si sucede que no le es agradable porque ha encontrado algo reprochable en ella y le escribe certificado de divorcio, lo pone en su mano y la despide de su casa. Gracias, hermano Irving. Aquí, algo reprochable en ella, en la versión Reina Valera, sería alguna cosa indecente. Se suponía, perdón, se suponía que la ley disuadía la intención del divorcio en lugar de alentar a las personas a tener el divorcio. ¿Por qué? Porque este requería una carta o un certificado de divorcio, un documento público que concedía a la mujer el derecho de volver a casarse sin sanción o sin castigo, ni civil ni religioso. No se podía hacer el divorcio en privado, como algunos querían, porque claro, la despido hoy, se va, se une a otro varón y luego yo la acuso de adulterio.
entonces muere la mujer. O por otro lado, se va y cuando se quiere, me entero que se quiere unir, que ya hablábamos de esto el otro día, ¿no? Se quiere unir a otro varón, entonces yo voy y la reclamo y digo, pero si tú eres mi mujer, y ella me dice, pero si tú me repudiaste, yo, ¿y dónde está la prueba de que yo te repudié? Para evitar eso y para hacer que los judíos no se divorciaran de esta manera y lo hicieran desprotegiendo a la mujer, les exige que dieran carta de divorcio. Ya estudiamos que el divorcio ya se practicaba en muchas naciones, se practicaba en Egipto, se practicaba, ya los hebreos lo conocían. Pero no tenemos, todavía no tenemos datos arqueológicos que muestren que Israel ya practicaba el divorcio en Egipto, pero es obvio que si en el país se practicaba y si Moisés estaba regulando el hecho de que si se iban a divorciar tenían que escribir carta de divorcio para proteger a la mujer, entonces era que ya se estaba practicando. Eso ya lo vimos en la lección anterior. Ahora, entre comentaristas, predicadores, maestros, pastores, sacerdotes y todos los que estudian la Biblia. A nivel mundial, no todos estarán de acuerdo, pero sí muchos en que esta afirmación en cuanto al propósito de Deuteronomio 24, 1 al 3, es decir, que la ley se dio para disuadir el divorcio, es el propósito divino y el propósito correcto de esa ley en dicho pasaje. Jesús dijo en Mateo 19:8 que la razón por la que Moisés permitió o toleró a los judíos repudiar a sus esposas con una carta de divorcio era ¿cuál? La dureza de sus corazones. No la voluntad de Dios, no el principio divino, no el propósito desde el principio, sino por la dureza de los corazones de este pueblo rebelde que de por sí ya luego sabemos que quedaron todos tendidos en el desierto, excepto Josué y Caleb y los menores de 20 años. Nunca hubo, ni hay un mandamiento positivo para el divorcio. Recuerde, cuando hablamos de mandamiento positivo, es que nos mandan a hacer tal cosa. Eso es mandamiento positivo. Mandamiento negativo sería que nos prohíben hacer tal cosa. No hay mandamiento positivo para el divorcio. Nunca va a encontrar un pasaje donde Dios ordene que nos divorciemos. Al pueblo de Dios, recuerden, estamos dentro de un contexto, obviamente, ¿no? No me saque el tema de Esdras, porque obviamente estamos dentro de un contexto y dentro de un tema en particular. Al pueblo de Dios nunca se le ha dejado en duda acerca de lo que Dios piensa sobre el repudio o el divorcio. Dios a través de Malaquías, como lo hemos visto, dijo que él aborrece el repudio. Malaquías 2:16. Jesús reiteró que a quienes Dios unió, nadie los debe separar. Mateo 19:6. Desde el mismísimo principio de la existencia del hombre, ha sido el plan de Dios para el matrimonio que haya un hombre y una mujer para toda la vida. Podemos leer Mateo 19:4 al 9 y Romanos capítulo 7, los versículos 1 y 2. La razón dada en Deuteronomio 24:1 para permitir un divorcio en el judaísmo era, como ya mencioné, si el hombre encontraba en la mujer alguna cosa indecente. Como ya hemos discutido en la otra lección, en la época del Señor había tres opiniones, pero había dos principales en cuanto a lo que significaba cosa indecente. Los que seguían al rabino Shammai creían que el adulterio era el único motivo para el divorcio. Los que seguían al rabino Hillel aceptaban una serie de razones para tener la oportunidad de entregar una carta de divorcio. Cuando Jesús comentó sobre repudiar en Mateo 5:32, él dejó claro que no está dentro de la voluntad de Dios que un hombre repudie a su esposa por cualquier causa. Este comentario ciertamente fue dirigido contra los escribas y no contra la ley de Moisés, porque la ley tenía por objeto proteger a las mujeres, no estaba ordenando divorciarse. Sin embargo, los escribas se ocuparon únicamente de obtener la carta de divorcio en la forma debida o en la forma legal. Ellos no hicieron nada para frenar el injusto capricho de los maridos. Más bien, abrieron una puerta ancha de licencia para el divorcio. La ley contemplaba como fundamento del repudio un fuerte aborrecimiento del esposo hacia la esposa, probablemente por cosas de origen sexual, probablemente.
Los rabinos, excepto los de la escuela de Shammai, reconocían los disgustos caprichosos, incluso un capricho por otra mujer más bella, como razones suficientes para darle carta de divorcio a una mujer. Pero, claro, eran celosos en cuanto a redactar y entregar adecuadamente la carta de repudio a la mujer para que ésta pudiera mostrarla y así fuera libre de casarse de nuevo. Y con esto, probablemente, estos hipócritas líderes judíos se felicitaban a sí mismos por supuestamente estar defendiendo los derechos de la mujer. Qué hombres tan honorables, qué hombres tan devotos y amorosos. Pero Jesús llega a poner en relieve la pregunta anterior y afirmó un derecho más radical para la mujer. ¿Cuál? El que no podía ser repudiado, excepto cuando ella fuera repudiada por causa de su infidelidad. Así que Jesús elevó de nuevo el clamor profético de Malaquías 2:16. Aborrezco el repudio, no quiero el repudio, no voy a ordenar el repudio. Dice Jesús, no hay repudio, excepto por causa de fornicación. Fue un acto de humanidad, de una inmensa trascendencia para la civilización y de una especial valentía que él, hablando de Jesús, ¿no?, luchara con una mano contra la opinión ampliamente dominante y con las costumbres tan arraigadas que ya había en su pueblo. Las dos escuelas de pensamiento respecto a la cosa indecente de Deuteronomio 24:1 continúan existiendo hoy. No porque usted pueda ir a un local donde está Shammai o sus descendientes o Hillel y sus descendientes, sino que algunos eruditos hoy siguen diciendo que Moisés se refería solo a una impureza, mientras que otros dicen que incluía algunas otras cosas también. Así que aquí tenemos que citar a Wright, quien dijo, la expresión en disputa, que literalmente se puede traducir un asunto de desnudez, la cual implica vergüenza o deshonra, parece demasiado seria para incluir los motivos tan caprichosos y frívolos que fueron defendidos por algunos rabinos. Pero a pesar de ello, probablemente contemplaba algo que era menos que el adulterio, pues este era castigado con la muerte. Y cita Deuteronomio 22:22. Y termina Wright diciendo, es obvio que el texto no llegó a establecer motivos ni límites definidos. También vamos a citar a Ed y Wenham, quienes señalan que no podemos dar a estos versículos una interpretación basada en suposiciones de lo que hemos aprendido ahora nosotros del Nuevo Testamento. Y comentan lo siguiente. Dicen ellos, por esto la interpretación de alguna cosa indecente en el versículo 1 realmente no es tan importante para este argumento. Además, es casi imposible sugerir que Jesús dio una interpretación infalible de la legislación mosaica sobre la causal del divorcio o la causa del divorcio, ya que de hecho no existe una legislación relativa a las causales del divorcio en la ley del Antiguo Testamento. Ahí se me fue un en la ley del Antiguo Testamento. Es poco probable que Jesús hubiera dado una interpretación respetando los motivos del divorcio a una pieza de legislación que él sabía, porque él era su autor, digo de Deuteronomio 24, que solo pretendía regular un caso específico de un nuevo matrimonio. Cierro la cita de Ed y Wenham. Estos autores hacen un excelente comentario sobre Deuteronomio 24. Sin embargo, es obvio que Jesús legisló acerca del nuevo matrimonio y de la causal del divorcio en Mateo capítulo 5. Eso, con la fraseología del pasaje, no lo podemos evitar. Es cierto que la ley de Moisés determinó que los culpables de adulterio debían ser apedreados hasta la muerte. Podemos leer de esto en Deuteronomio capítulo 20, versículo 10, y en Deuteronomio 22, 22 al 27. A la luz de esto, me hago una pregunta. ¿Por qué uno se molestaría en redactar una... cuando digo se molestaría, no lo digo en panameño. Molestaría en panameño es me enojo. Pero acá molestaría es ¿por qué tomarse la molestia? ¿Por qué malgastar tiempo? ¿No? ¿Por qué alguien se tomaría la molestia
de redactar una carta de divorcio cuando su esposa le había sido infiel? No entiendo a la escuela de Chamay. ¿Para qué redactarla? ¿Acaso no era mejor denunciarla y que la apedrearan y ya? Quedabas libre de ella y aparte recibía su justo castigo. La respuesta de esta pregunta puede consistir en que este castigo no era simplemente porque usted llevaba a la mujer allá, como le llevaron la mujer a Jesús, que de hecho no fue castigada de esa manera, diciendo, mira, esta mujer estaba adulterando. No, no era así. Decía la ley que tenía que hacerse con el testimonio de 2 o 3 testigos que validaran la comisión del delito o pecado. Podemos leer de esto en Deuteronomio 17, 2 al 7. Entonces, la carta de divorcio se debía dar si el marido sospechaba de alguna impureza sexual en su esposa. ¿Correcto? No necesariamente. Porque había una ley que era llamada la ley de celos, que ayudaba en los casos de una sospecha de que hubiera inmoralidad sexual o impureza sexual en la mujer. Si un hombre sospechaba de la infidelidad infidelidad de parte de su esposa y él era dominado por un espíritu de celos, él podía llevarla a un sacerdote con un sacrificio y pedirle al sacerdote la prueba o la ley de los celos. Números 5, 11 al 31 recoge todos los detalles de este procedimiento. Números 5, 11 al 31. Si se determinaba que la mujer era inocente, que solamente eran sospechas del hombre, entonces ella era libre y su esposo tenía que pagar una cuantiosa multa. Si ella era culpable del delito de acostarse con un hombre que no era su marido, ella era una maldición en medio de su pueblo. Evidentemente, esta prueba era para la protección de la mujer, de que el hombre, por una sospecha infundada o apresurada, no la llevara a un castigo inmerecido. Sin embargo, las sospechas de un marido celoso eran suficientes para presentarlas en esto de la ley de los celos sin tener que llevar testigos. No hay mención del castigo corporal, pero el adulterio es descubierto y probado, y pues ya decía la ley de Deuteronomio 22, 22 al 27, que una vez comprobado tenía que haber muerte. Entonces, varones, amados hermanos, y aquellos que luego nos escuchan a través de, vean y escuchan a través de los vídeos. Si la ley de los celos era prueba de adulterio, la mujer iba a ser apedreada y su nombre permanecería como una maldición. Por lo tanto, esta ley preveía la condena de los culpables y la protección de los inocentes cuando no había testigos. Cuando uno considera todas estas disposiciones de la ley hechas para la protección de los inocentes y el castigo de los culpables, y que el castigo era severo, incluso requiriendo la muerte, se tiende a pensar que la cosa mencionada por Moisés en Deuteronomio 24:1 puede haber sido una cosa distinta al adulterio, como decía Wright. Aún así, el debate sobre qué significaba la antigua ley va a continuar, porque definitivamente, hermanos, que la expresión allí no es clara, no ha sido clara y quizás nunca lo sea. Quizás en alguna ocasión haya un descubrimiento arqueológico donde encontremos que esta frase, comparada con documentos de la época, significaba una cosa muy particular. Quizá en el tiempo de los primeros años de haber dado Moisés esta instrucción, pues logremos o se logren encontrar algo que esclarezca, pero quizás no pase nunca. Aún así, pues, continuará. Pero sea como sea, no hay lugar para el debate sobre lo que Dios tiene como ley para nosotros. Jesús dejó claro que divorciarse y volverse a casar no están permitidos por Dios. Divorciarse y volverse a casar no están permitidos por Dios, excepto por fornicación, que es lo que va a enseñar nuestro Señor en este pasaje. Parece que la ley de Moisés dejaba a las partes en libertad de determinar lo que era una causa adecuada o una causa correcta para el divorcio.
Jesús no apela a la ley o no repita la ley, sino que de manera autoritativa, es decir, con autoridad, él va a restringir la aplicación y por eso condena todas las malas aplicaciones que se habían hecho del principio que Dios había dado. Él es claro en ese punto. Él pone su enseñanza aquí o expone su enseñanza aquí con una precisión completa, total. Él admite solo una y solo una causal para el divorcio, es decir, la fornicación. En el versículo 32 él va a decir, todo el que pone, o todo, perdón, el que repudia a su mujer, hace que ella adultere. Cuando una mujer es infiel a su esposo, ella se convierte a sí misma en una adúltera. Pero cuando es su esposo el que se divorcia de ella por cualquier razón, es él quien hace que ella sea una adúltera. ¿Por qué? Porque como mencionábamos también en una lección anterior, la pone en una situación en la cual ella va a buscar un nuevo matrimonio y ese nuevo matrimonio no es matrimonio ante Dios, es adulterio. ¿Por qué? Porque al divorciarse por cualquier causa, están divorciándose de una manera que no está autorizada por Dios. Así que si ese hombre, el que repudia, se vuelve a casar y esta repudiada se vuelve a casar, ambos van a cometer adulterio porque ante Dios el pacto de ellos sigue vigente, porque no permite Dios divorciarse por cualquier causa. A partir de aquí, amados hermanos, viene en nuestra lección una sección que va a hablar un poco más de esto que hemos mencionado y luego nos vamos a concentrar en la parte que es la excepción para entonces ya dar cierre a nuestra lección sobre Mateo 5:31 al 32. Así que nos quedan unos minutos allí a favor, de hecho no muchos, nos quedan unos 10 minutos a favor, pero voy a detenerme por esta vez o por este momento hasta allí para poder cubrir el material de una manera más completa y no iniciar algo que no voy a terminar de explicar porque se nos agote el tiempo. Y así de pronto estos minutos que nos queden a favor, pues escucharé si tenemos alguna pregunta, comentario o aporte al respecto. Hasta aquí la primera sesión de nuestra lección número 7, pasajes clave, Mateo 5:31 y 32 en la doctrina bíblica del matrimonio.